Bueno, mis hermanos, después de la lectura de la palabra, vamos a continuar con el tema de hoy. Hoy vamos a ver sobre el contexto, ¿sí? La importancia de el contexto de un libro o de un párrafo. Y lo primero que vamos a ver es qué es el contexto y por qué la importancia del contexto. Y vamos a trabajar varios objetivos, pero dentro de la clase alcanzaremos, creo que, a trabajar el primero y los otros tres serán alcanzados por ustedes según el trabajo que se desglose ahorita en el taller y la tarea que continuarán haciendo con el libro de Jonás. Y el contexto es muy importante, ¿cierto? Porque el contexto tiene que ver con el mensaje como tal, con el lenguaje, ¿sí? Con la transmisión entre el transmisor y el destinatario, ¿sí? En este caso, el objetivo del exegeta o el objetivo de nosotros como lectores de la escritura es identificar qué es o qué fueron las palabras o el mensaje que escucharon los oyentes o el auditorio de ese momento. En este caso, hablando del libro de Jonás, ¿qué mensaje escuchó el auditorio que escuchó o leyó el libro de Jonás? ¿Sí? Entonces, alrededor de ese mensaje, de ese lenguaje, de esa transmisión de esas palabras, hay algo que lo rodea, ¿sí? Y eso es lo que llamamos contexto. Y el contexto está o lo rodea, pues, problemáticas, situaciones específicas de unas problemáticas sociales o políticas, ¿sí? Tiene que ver con problemas religiosos o de fe. Y todo esto se da o hace parte del propósito del mensaje como tal. Todo ese contexto o el mensaje gira alrededor de esta problemática puede ser varias problemáticas o de una sola problemática, de acuerdo al libro que estemos leyendo. En este caso, Jonás, el que estamos leyendo, ¿sí? Jonás tiene un contexto en el cual hay una situación específica y el autor utiliza esa situación para darnos un mensaje, ¿sí? Entonces, ojo ahí, el exegeta o nosotros como lectores de la palabra, el propósito es identificar qué escucharon el auditorio, el primer auditorio o el primer lectores del libro que estamos estudiando, en este caso, Jonás. Los objetivos, como les dije, vamos hoy a comprender y a conceptualizar, ¿sí?, los diferentes contextos que hay que tener en cuenta para una adecuada interpretación de las escrituras. Y esto nos ayudará a hallar el propósito del libro o texto que estamos estudiando. El segundo objetivo es analizar, investigar y conectar los diferentes contextos al libro o al pasaje que estemos estudiando. El tercer objetivo es amar y disfrutar de la investigación de los diferentes contextos. Y el cuarto, escribir
lo que me ayudó a entender y enriquecer la lectura del libro que estoy estudiando. Y todo lo que vamos a ver hoy nos ayudará a entender y a enriquecer ese tema que el autor nos quiso decir. ¿Y cuál es la razón? Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué tanta cuestión por no leer la escritura? Porque por ahí hay una frase, ¿sí? Una frase muy conocida, no sé si ustedes han escuchado, y dice que todo texto sacado de contexto es solo un pretexto. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes han escuchado esa frase? Y hay veces nosotros cogemos un texto X y lo predicamos o lo enseñamos, pero totalmente distorsionado porque pensamos que ese texto solito o ese párrafo o ese capítulo no tiene nada que ver con el resto del libro. Y es un error, porque todo en la escritura tiene un propósito, todo tiene un orden y todo tiene una línea, un tema a desarrollar. Cualquier libro, no solamente las escrituras, ustedes ven un libro y lo primero que ustedes ven es el contenido del libro, ¿cierto? En el índice de un libro hay los temas y subtemas que el autor quiere transmitir. Asimismo en la escritura, no tiene un índice al principio del libro, pero ese índice es uno de los objetivos que tenemos nosotros los lectores para poder entender todo el mensaje del libro. Es el contexto o los diferentes contextos que vamos a ver hoy. Es el contexto gramatical, que tiene que ver con las palabras o el vocabulario que se utiliza en el libro. En este caso, ustedes ya han venido desarrollando en el libro de Jonás esta parte gramatical, ¿cierto? Han ido leyéndolo varias veces, en varias versiones, ha identificado las palabras que se repiten, trata de identificar los temas principales del libro, los subtemas. Entonces, este contexto gramatical ya han desarrollado bastante en el libro en estos días o en estos meses que hemos estado leyendo Jonás. Y esta parte de este contexto tiene que ver con el contenido del libro. ¿Cuál es el contenido del libro? ¿Cuál es el contenido del párrafo? ¿Qué es lo que contiene esa perícopa o ese capítulo? ¿Sí? El otro contexto es el contexto cultural. Este contexto cultural es ya lo que veíamos ahorita, es lo que rodea al texto. Ya no tiene que ver mucho con el contenido, sino la situación la situación o las partes culturales o la jerga cultural o las ilustraciones culturales que utiliza el autor en el libro o en el texto. Y el contexto histórico. Aquí tiene que ver cuál es la situación o cuál es la problemática que se viene desarrollando en el libro o cuáles son el pasado y el presente que está viviendo el autor o las situaciones que está viviendo la comunidad o el pueblo que está escuchando o leyendo el libro, ¿sí? Entonces, aquí tiene que ver esta parte con el contexto, lo que rodea el pasaje. Y todo eso hay que tenerlo en cuenta para poder entender lo que dice la escritura. Aquí entonces nosotros empezamos, recordamos que el mes pasado vimos que es muy importante la observación, ¿cierto? Y cuando estamos observando, digamos que en la parte gramatical, entonces observamos palabras repetidas, observamos los personajes, la acción que ejecuta los personajes, si es buena, si es mala, si hay un contraste, ¿cierto? Si hay algo como indebido en el texto, ¿cierto? Todo esto lo hemos visto en los 2 meses anteriores. Entonces nosotros aquí tenemos que empezar a desarrollar el hábito de hacerle preguntas al texto, ¿sí? ¿Y cuáles son esas clases de preguntas? Pues unas tienen que ver tienen que ser relacionadas o se relacionan con el contenido.
En este caso, vuelvo y reitero, ustedes ya han hecho un trabajo bastante amplio en esta parte del contenido. Entonces ustedes ven, ¿qué quiere decir huir, por ejemplo? Ve, ¿y por qué se fue para Tarsis? ¿Eso qué tiene que ver? ¿Sí? ¿Por qué se repite tanto levantar? ¿Sí? Eso tiene que ir con contenido. Y con el contexto es, ¿cuál es la razón? ¿Por qué Jonás no quiso ir allá? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué el profeta no proclama? ¿Sí? ¿Por qué en vez de ir a proclamar huye de la presencia de Dios? ¿Por qué si está haciendo tal cosa, por qué dice tal cosa? ¿Sí? Entonces, ahí empezamos a ver como situaciones que nos deben de llamar la atención y hacerle un interrogante ahí al texto o a la Biblia, e investigar. Entonces, no solamente la lectura de la palabra tiene que ver con estudio de observación, sino con investigación, y por eso uno de los propósitos tiene que ver con amar y disfrutar esa investigación. ¿Claros hasta aquí? Si voy muy rápido, me hacen carita rojita, alguna, porque como casi no los puedo observar aquí con la pantalla tan chiquita que tengo, entonces me van hablando o me interrumpen, ¿cierto? Activan el micrófono y me preguntan. Bueno, continúo. ¿O hay preguntas? O si hay alguna pregunta, les escriben por el chat y ya mi hermano me informa por acá por el interno que está al lado mío. Entonces me preguntan. La persona que tenga el audio y no vaya a hablar, por favor, lo silencian. Entonces, el primer contexto, el contexto gramatical. Y esto, como ya vuelvo y lo retiro, cuarta vez que reitero, ya lo han trabajado, ya lo han venido trabajando. Pero hoy vamos a ver otra partecita de esa parte de gramatical, de ese contexto gramatical. Y ustedes, como reitero, ustedes ya han observado palabras que repiten, temas grandes del libro, subtemas y de cada capítulo, y si se relaciona o no se relaciona el primer capítulo con el segundo, y así sucesivamente, o el segundo con el primero, ¿cierto? Pero aparte de eso, hoy vamos a ver un poquito acerca de los significados o el idioma como tal, ¿cierto? O palabras, ¿cierto? Cómo empezar a darle importancia a esas palabras que se repiten y cómo enriquecer o cómo entender esas palabras que a veces son tan desconocidas para nosotros. Entonces, aquí tiene que ver con cómo son usadas las palabras por el autor del libro y por otros autores. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que tener varias cuestiones. La primera cuestión es, cuando estamos leyendo un libro, tenemos que identificar si es Nuevo Testamento o Antiguo Testamento. ¿Y eso por qué? Porque si es Antiguo Testamento, pues la brecha entre el auditorio inicial y nosotros es bastante amplia, ¿cierto? El puente a pasar del Antiguo Testamento a los tiempos de nosotros es bastante amplia. Y el Nuevo Testamento también tenemos que mirar por qué, porque aunque es bastante, no es tan larga la brecha entre el auditorio del Nuevo Testamento y nosotros, inclusive que ya hay cosas que en la iglesia hemos aprendido más del Nuevo Testamento que el Antiguo, pues nos es fácil asimilar ciertas cuestiones, aunque no podemos dar por sentado que todo lo conocemos, porque hay información que nosotros tenemos de vieja guardia, como se dice, que está errada respecto al texto como tal. Entonces, aquí es importante identificar en qué testamento estamos. En este caso, estamos leyendo el libro de Jonás, estamos en el Antiguo Testamento. Y otra cuestión que tiene que ver ahí es en qué pacto se desarrolla el libro. ¿Sí? El Antiguo Testamento tiene que ver con el pacto de la ley y el Nuevo Testamento tiene que ver con el pacto a través de Cristo Jesús. ¿Sí? Y en esa parte nos ayudará la forma y el contexto en el que se usó la palabra. O sea, un párrafo, podemos un párrafo o una palabra, pero esa palabra o ese párrafo tenemos que observarlo a través del contexto que lo rodea.
primer capítulo, segundo capítulo, ¿cierto? Tercer capítulo, los capítulos que tenga, y los versículos que estén alrededor de esta palabra o esta frase. Ok. Esto es importante. ¿Por qué? Porque las palabras tienen diferentes significados, ahorita como lo vamos a ver acá. Dependiendo de quién, del autor. Dependiendo, en este caso, de un ejemplo, para Pablo, cierta terminología que utiliza en sus cartas es diferente o tiene diferente significado, por ejemplo, para Santiago, como ahorita lo vamos a ver. Y para que agilicemos, vaya uno que me ayude con Romanos capítulo 3, versículo 20. Y otro que me busque Romanos 8, 6, 7. ¿Lo tienen? ¿Quién me lo puede leer, por favor? Yo tengo Romanos 8, 6, 7. Primero 3, 20. Primero 3, 20 y luego 8, 6, 7. Yo lo tengo. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Muy bien. Y Romanos 8, 6, 7. Porque en el espíritu es vida y paz, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. ¿Sigo? Sí, 6, 6, ahí le hice los dos. Sí, 6 y 7. Ah, vale. ¿Qué versión estás leyendo? La versión de las Américas. Ah, ok. Voy a leerlo, gracias, Jessy. Voy a leerlo más bien en la Reina Valera para que identifiquemos una cosita aquí, lo que quiero que comprendamos la idea que quiero transmitir. Dice Romanos 8, 6, 7. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Ojo ahí con la palabra carne. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir la palabra carne ahí para Pablo? En Romanos 8, de 6 al 7. Sí, ¿O en señora. cuál? Romanos 8, 6, 7. Entiendo. Muerte. Y Anita dice que, Pecado. Nani dice que pecado o muerte. ¿Quién da más? Yo digo que son las pasiones. Las pasiones. ¿Cuáles En pasiones? lo terrenal, Janet dice en lo terrenal. El desenfreno, la envidia, ese tipo de pasiones. Ok. Muy bien. Primero, cierto, nosotros porque digamos que ya tenemos terminología en nuestra mente de que identificamos con ciertas cuestiones de nuestra fe, ¿cierto? Entonces, ustedes han dicho pasiones, Janet dijo algo terrenal, ¿cierto? Nanis lo asoció con pecado y muerte. Puede que alguien lea por primera vez el texto y literalmente para esa persona sea carne de comer. Entonces no entendería porque el ocuparse de la carne es muerte.
comer carne es malo y usted se vuelve vegano. ¿Y usted por qué volvió vegano? Ah, porque es que Romanos 8:6 me dice que el ocuparse de la carne es muerte. Pero si no entendemos el contexto que está rodeado y las palabras que rodean esa palabra, pues podemos caer en un error como este. Ahora bien, ¿cómo nos damos cuenta que qué quiere decir ahí carne? ¿Sí? ¿Quién me puede ayudar aquí? Si yo no tengo un diccionario, si yo no tengo una concordancia, si yo no tengo ni idea dónde consultar esa palabra, ¿quién me puede decir entonces qué hacemos? ¿Cómo podemos saber qué significado tiene la palabra carne para Pablo? El contexto, claro. El contexto. ¿Y qué más me puede ayudar para identificar el Ver varias versiones. Excelente, Mari. Leer en varias versiones. ¿Sí? Y En otras versiones, no. sí, por ahí me lo que es Jessica. Leer varias versiones, exactamente. Si leemos el contexto como tal, el versículo 1 de ese capítulo dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Entonces ahí, digamos, hay un contraste entre carne y espíritu. Porque la ley del espíritu da vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, ahí podemos ver algo que hace alusión ahí. Mandó a Cristo Jesús en carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Según ese texto, ¿qué identificamos? Para Pablo hay que es carne. Cuerpo. Muy bien, Nancy. Cuerpo. Pues el cuerpo. El cuerpo literal de nosotros, ¿cierto? Porque dice que envió. ¿Cómo te dices cuenta? Porque dice envió a su Hijo, ¿cierto? En semejanza de carne de pecado y a causa de pecado. Ok, que estaba diciendo que se cortó aquí, me dice mi hermano, dice que nos dimos cuenta por eso porque el texto mismo nos dice que Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. O sea, ¿cómo Jesús condenó el pecado? En su cuerpo, ¿cierto? Entonces, digamos que si solamente tenemos la Reina Valera, ese solo versículo nos da una ilusión de lo que quiere decir Pablo en carne. Entonces ahí puede ser cuerpo, pero también utiliza mucho la palabra pecado, ¿cierto? Para transmitirnos la idea. Ahora bien, le voy a leer en Nueva Versión Internacional el mismo texto, como dice Mari, para eso es importante otras versiones, y ahí nos ayudará esta versión a entender un poco más lo que dice, o para Pablo, lo que es realmente la carne. Vale, del 6. La mentalidad, bueno, vamos a leer del 5. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al espíritu fijan la mente en los deseos del espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. ¿Esa versión nos ayudó a entender la palabra carne o no? ¿Yo no? Estefanía, ¿te ayudó o no te ayudó? No escuché nada. Sí. Ok, entonces, ¿qué es carne?
La Dice- naturaleza pecaminosa. Muy bien. Naturaleza pecaminosa. Muy bien, naturaleza pecaminosa. Entonces, mire, eso es lo que hay que identificar al momento de uno mirar esas palabras. Cuando estamos leyendo varias versiones, es para identificar qué palabras cambian o qué otras definiciones nos ayudan con ciertas palabras. ¿Claros hasta aquí? ¿O duda? Por ejemplo, y aquí me perdonan la redundancia, para los evangelios, ¿qué es fe? ¿Qué es fe para los evangelios? Cuando los evangelios dicen, inclusive para Pablo, que en esa misma carta, él dice, para los que viven la fe, Dios revela la ira de Dios. Sé que ya se me fue el texto. Para acá no cometer herejías. Dice Pablo, dicen... Mas el justo por la fe vivirá, ¿cierto? Que es en el versículo 17. Para Pablo, ¿qué es la fe? Para los evangelistas, ¿qué es la fe? Para Lucas, para Juan o para Marcos, ¿qué es la fe? Según lo que hemos leído. Paola, ayúdame. ¿Qué es la fe para los evangelios? La fe. Es que hay muchas cosas. Si vamos a Hebreos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Y eso qué es? Pero también vemos que la fe es creer en Jesús, creer en el Hijo de Dios, que es el Hijo de Dios. Excelente. Muy bien. En muchas partes, fe tiene que ver con creer en Cristo Jesús, ¿cierto? O con confianza en Cristo Jesús. Pero para Santiago, carta de Santiago, ¿qué es la fe? Nanis, ¿qué es la fe para Santiago? ¿Quién me ayuda con esto? Obras. ¿Cómo así qué obras? Es que él dice que, ay, no me acuerdo bien cómo dice, o sea, como que el que no demuestra su fe en obras. Su Ay, fe es no me muerta. acuerdo. Su fe es muerta, ¿cierto? Eso. Pero entonces, ¿qué son obras para Santiago? ¿Es edificar casas? ¿Dar comida a los pobres? ¿Qué son obras? ¿Quién me ayuda a Nanis por ahí? Actos de Obras, misericordia. ¿Cómo? Actos de misericordia. Actos de misericordia. ¿Qué dijo Estefanía? Tiene mute, lo tiene muteado. que también puede ser obras que muestren un arrepentimiento de parte de la persona, ¿Cómo así? como la conducta. O sea, acciones, ¿cierto? Sí. Muy bien. Entonces, mire que aquí Santiago utiliza la misma palabra fe para determinar otro significado, para complementar ese significado de fe. No solamente es creer, sino que nuestro creer nos tiene que llevar a tener acciones que realmente glorifiquen a Dios. Y Santiago dice, ustedes creen en Dios, y ahí hay un juego de palabras. Ustedes tienen fe. Ah, sí, los demonios también creen y tiemblan. Y ahí donde repite lo que ahorita Ananis acabó de decir. Entonces, mire que Osvaldo, es muy... Señora.
Hola, Osvaldo. Dime, Eli. Eli, te escuchamos. Ah, qué pena. Como para complementar lo de las obras en Efesios 2:10, que Dios dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Entonces, digamos que este texto, refiriéndose pues a las obras de Santiago, pues ya da más claridad. Son acciones que nosotros hemos de llevar a cabo por lo que creemos, podríamos como decirlo de esa manera. Exacto, muchas gracias, Eli. Y ahí es muy importante en esta cuestión tener una Biblia de estudio o una Biblia que tenga referencias cruzadas. ¿Cómo así que referencias cruzadas? Referencias cruzadas es cuando tenemos una Biblia que al margen o abajito o entre el mismo texto tienen, vamos a ver aquí, esto, una Biblia, y todas estas partes son puras citas que hacen alusión a otros libros, que hay esa frase o hay palabras que pueden ayudarnos, o hay otra definición o otro ejemplo, otra ilustración que nos puede ayudar, como nos acaba de decir Eli, a entender esa palabra. Y eso lo llevamos en método inductivo. Estudio de términos. Entonces, en esa parte gramatical es muy importante las palabras o las frases para que podamos entender lo que dice el autor. Otra parte importante del contexto gramatical es tener en cuenta cómo comienza el libro y cómo termina. ¿Sí? Cómo comienza el libro y cómo termina. Es muy importante tener eso. Y esos dos paralelos, esos dos contrastes nos dan un poco de entendimiento de la intención que nos quiere narrar el autor. En este caso, Jonás empieza con desobedeciendo a Dios y termina ¿cómo? Una pregunta, ¿cierto? Y esa pregunta se responde. ¿Ah? No. Terminó obedeciendo. No responde. Entonces ahí nos queda como la incógnita. ¿Será que Jonás aprendió la lección o no aprendió la lección? No se sabe. ¿Cierto? No nos dice el autor. No se sabe. Pero así como esas dos partes nos da a entender un poquito la intención del autor. ¿Sí? Comienza con Jonás, termina con una pregunta con Jonás o con una exhortación para Jonás. Entendió que algunos dicen que el libro puede que lo haya escrito él. Entonces, si lo escribió él, puede darse a entender que sí. Se fue reflexionando, ¿cierto? Y eso es muy importante lo que acaba de decir Nanis ahí, para que lo tengan, es una perla que acaba de decir Nanis, para la intencionalidad del autor y para entender el propósito del libro. ¿Qué nos quiere enseñar el libro? ¿Por qué nos narra esta historia tan charra, pero tan contundente, ¿cierto? Eso es lo que acaba de decir Nanis, es muy importante para que ustedes lo tengan ahí, lo apunten, lo subrayen y mediten en esa cuestión que acaba de decir. Contexto cultural. El contexto cultural ya tiene que ver con la época, con la cultura del autor, con las creencias, ¿cierto? Con los factores topográficos o geográficos, políticos, sociales, que está desarrollando el libro. Hay cosas que el libro mismo nos narra, hay otros libros que no dicen nada y ahí es donde tenemos de consultar otras fuentes. Y el contexto cultural también nos ayuda a entender el propósito del libro, de la carta o del evangelio. ¿Sí? Muchas cosas Dios
en su sabiduría, utiliza la cultura, ya sea los chistes o la terminología o las ilustraciones, ¿sí? Para enseñarnos un mensaje. Un ejemplo del contexto cultural. Y alguien que me ayude con Génesis 37, 34. Rápidamente. Génesis 37, 34. Otro que vaya buscando, segunda de Samuel 3, 31. Y otro que me ayude con Ruth 4, 7. Yo tengo Génesis. Dale. Listo. Sí, Lalo. Entonces Jacob rasgó su ropa y se vistió de tela áspera e hizo duelo por su hijo durante mucho tiempo. ¿Qué nos quiere decir eso? ¿Algunos reconocen qué es eso? ¿Qué parte de la ropa? O qué pena, ¿qué parte? Sí, lo que dice ahí Como acerca de rasgar sus vestidos y se puso de silicio sobre sus lomos. Esa acción que hace Jacob ahí, ¿se nos hace familiar o no se nos hace familiar? Osby, tengo entendido que eso lo hacen en señal de arrepentimiento. Ajá. ¿Y dónde aprendiste eso? Con Jonás, Con Jonás. ¿Investigaste? cuando se arrepiente el pueblo de Nínive, todos ayunan, pues la mayoría se rasgan las vestiduras, se visten de silicio, entonces investigué y es como una señal de arrepentimiento y que se retractan pues de lo que habían hecho. ¿Y esa práctica quién la hacía? Había otros pueblos que la hacían, no solamente Israel la hacía. Ahí les dejo esa pregunta para que investiguen acerca de eso. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, si nosotros fuéramos de primerazo a leer este texto y nos encontraríamos con algo así. los escribas, ¿no? No. Así de primeras, uno podría decir que ningún otro pueblo, porque creo que el arrepentimiento se da en el pueblo de Israel. Pues otros pueblos, al tener otros dioses, no creo que pues ese acto. Ajá. Hay que investigar a ver si otras personas lo hacían, porque digamos que Israel no es un pueblo que crea cultura, sino que ya Israel es un pueblo que está impregnado o está influenciado por mucha de la cultura egipcia y babilonia del tiempo. ¿Sí? Entonces hay que mirar si los egipcios lo hacían, si los babilonios lo hacían, y cómo lo hacían, y con qué intención lo hacían. ¿Sí? Porque ya digamos que son cuestiones culturales. Esto hace parte del contexto cultural y hay que entender eso para poder comprender lo que el autor nos quiere narrar en la poesía. ¿Sí? Son cuestiones. ¿Quién tiene Segunda Samuel? Jessica me dijo que por ahí por el chat que tenía Segunda Samuel. Yo ya me perdí. Segunda de Samuel 3:31. Entonces dice, entonces David dijo a Joab y a todo el pueblo que estaba con él, rasgad vuestros vestidos y ceñidos de silicio, y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro. ¿Por qué otro texto alusiona a lo mismo?
Porque mire que ese texto ya nos da un poquito más de comprensión acerca de lo que están intentando hacer, la intención o la intencionalidad de ese acto, ¿sí? Entonces, otros textos. Es un duelo, ¿cierto? Están haciendo un acto de dolor, que expresa dolor. Entonces ya vamos, otros textos nos dan luz acerca de esa práctica, ¿sí? Vuelvo y reitero, esto es una cuestión de que la misma, para que veamos que la misma escritura se interpreta, ¿sí? Si no tenemos otras fuentes como diccionarios, concordancia, ¿cierto? O otras fuentes externas a la Biblia, pero la Biblia nos puede ayudar en la comprensión de esto, ¿cierto? Y por tiempo no vamos a ver Ruth, para que nos rinda, porque nos falta bastante. ¿Quién habló por ahí? Osvaldo, una pregunta. Dígame. Por ejemplo, cuando asesinaron a Esteban, cuando Esteban habló que se iluminó como un ángel, los fariseos vestiduras y se taparon sus oídos. Entonces no sería solo de dolor o de duelo, porque ahí se ve es un acto de ira. También. Exacto. Cuando se ¿Cuál? O sea, en sí la acción de rasgaduras de vestiduras sería que como una acción de expresar algo intenso. Sí, tiene que ver con humillación. Eso es indignación. Humillación, dolor o indignación, exacto. Porque para ellos este siervo estaba haciendo una blasfemia contra el templo del Señor. Que ahí estaba atacando algo muy preciado para los fariseos. Entonces, por eso él se rasga las vestiduras, en acto de indignación. Muy bien, y el contexto histórico. El contexto histórico tiene que ver con personajes, eventos, lugares, ¿cierto? Algo de la historia, de la geografía del libro que estamos estudiando. En este caso, ¿quién me puede decir dónde se desarrolla el libro de Jonás? En un barco. En Tarsis, no. En un barco. Y luego en Nínive. Eso. Muy bien. Entonces, aquí es importante que veamos los personajes, los eventos y los lugares. ¿Qué lugares? Nínive, ¿cierto? Se desarrolla la palabra, cuando le llega la palabra de Dios, es un momento cuando Jonás va y dice que desciende a Jope, ya digamos que ahí nos da otro lugar, coge el barco y se va para Tarsis. Entonces mire que en los primeros dos versículos nos dice los lugares, ¿cierto? Donde está Jonás, hacia dónde se dirige y hacia dónde parte. ¿Cómo nos damos cuenta de ese contexto histórico? En estos momentos creo que no, bueno, Segunda de Reyes nos da un poquito del contexto donde está Jonás. Es un profeta, y Segunda de Reyes no me acuerdo cuál, mi hermano creo que lo tiene por ahí. La Segunda de Reyes 14:25 es donde se desarrolla, nos da un poquito de ese contexto histórico de la labor de Jonás, o de su labor como profeta, y a quienes, o en el momento a quienes está predicando, ¿sí? Entonces él se encuentra en Israel, y entonces hay que identificarse en la parte del sur o del norte. Y cuando le llega la palabra del Señor, que vaya a Nínive, él se va a otro lugar. Esos lugares nos debe de generar un interrogante, porque el autor no los colocó allí porque sí. No, es que van a mencionar a Nínive y van a mencionar que me cogió un barco y que no. Esos son datos importantes que nos quieren dar. El autor lo utilizó para darnos a entender el mensaje o parte del mensaje que hay en el libro, ¿sí? Personajes, entonces los personajes cuáles son los principales, cuáles son los secundarios, cuáles son su acción, y
Y hay que estar, sobre todo en la parte narrativa, hay que estar pendientes, muy observadores en las acciones que ejecutan los personajes. Ahí está la clave. La acción del personaje está la clave de la narrativa. ¿Sí? Y este libro tiene que ver mucho con esos contrastes y esas cuestiones irónicas del tema. Ejemplos. Ruth 1.1, alguien que me busque Ruth 1.1. Otro que me busque Salmo 3. Yo tengo a Ruth. Dale, Nariz. Aconteció que en los días en que gobernaban los jueces, hubo hambre en el país, y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Muy bien. Don Juan Guillermo, dígame, ¿dónde se desarrolla el libro de Ruth? Según lo que acaba de leer Nanis. Belén de Judá. Nanis dice que en Belén de Judá. Don Juan Guillermo, ¿dónde se desarrolla el libro de Ruth? Lo perdimos. A ver, Janet, según lo que acaba de leer Nanis, ¿dónde se desarrolla el libro de Ruth? Siento como en el colegio. ¿No es el viaje que se hace a Moab? Viaje que hace hacia Moab. ¿Quién da más? ¿Quién le ayuda a Janet? Yo. Él no es de aquí. Está bien, pues. Y también en Moab. En Moab dice Nani. Muy bien, vamos a leer otra vez en Israel dice mi esposa. ¿Pero qué parte de Israel? Israel es un país y qué ciudad se está desarrollando la historia. Bueno, otra vez el texto. Aconteció en los días que gobernaban los jueces. ¿Me escuchan ahí? Aconteció en los días que gobernaban los jueces. ¿Nos indica algo ahí? La sacó. Hay que mirar en qué periodo se dio los jueces. Ajá. Elizabeth dice en el tiempo de los jueces. Entonces, si el primer versículo nos dice que aconteció, que esta historia que nos piensa narrar el autor, aconteció. Estaba en la época donde gobernaban los jueces. Entonces, ¿qué tenemos que leer para poder entender este libro? Jueces. Bien, el libro de jueces. Y entender la problemática de jueces y qué sucedió allí, y todo este libro que nos narra cosas también espeluznantes. Mejor dicho, jueces es el que hubo de nuestra actualidad. Cosas aterradoras y casi que el autor es muy amarillista en su forma de narrar las cosas. Inclusive es muy amarillista. Él parece periodista antioqueño. Por eso creo que él forma parte del cubo. Muy bien. Y otra cuestión que dice, y un varón de Belén de Judá. O sea que empieza a ver la nacionalidad de un varón X. O sea que ¿dónde se desarrolla? ¿Dónde estaba este joven o este hombre? En Judá. Muy bien. En Belén de Judá, ¿cierto? Y ahí sí. Y se fue a morar en los campos de Moab. O sea que estaba en Belén y se fue para Moab.
¿sí? Entonces, el libro inicia con una perspectiva histórica, ¿sí? Entonces, ese es el contexto histórico que debemos de comprender para poder entender lo que el autor nos quiere decir. Si este libro nosotros podemos y lo estudiamos, pero si lo desligamos del contexto de Jueces, el mensaje no va a ser tan claro y tan contundente para nosotros. Muy bien, alguien que me lea Salmo 3. Y aquí terminamos. Osvaldo, qué pena, te pregunto entonces, a la pregunta de dónde se desarrolla, ¿qué dice uno? ¿Belén de Judá o en Moab? O sea, porque ya la historia empieza pues en Moab, pero lo que dijiste ahorita, o sea, decir Belén de Judá es como simplemente indicando la nacionalidad del hombre. Me queda pues ahí la duda. Exacto. Por ejemplo, cuando decimos Nami es de Colombia, pero es de Medellín, ¿cierto? Entonces es lo mismo. Es colombiana, pero se encuentra en la ciudad de Medellín. ¿Sí? Lo mismo es allí. Es de Judá, de Israel, pero está en ese momento en la ciudad de Belén. ¿Sí? Pero el contexto histórico, que es lo que quiero transmitir, está en el primer versículo. Se desarrolla en los tiempos. Mire que el autor es muy enfático en decir en los tiempos o en los días. Entonces ahí nos da alusión a una historia, ¿sí? A algo anterior que sucedió y que esas cosas que sucedieron anteriormente tiene que ver con la situación que nos va a narrar en ese momento. Entonces, el contexto histórico tiene que ver precisamente con la historia, ¿sí? La historia tras bambalinas. Ahí está. Salmo 3. ¿Quién me lee Salmo 3? Porque nos vamos a grupos. Oh Señor, cómo se han multiplicado mis adversarios. Muchos se levantan contra mí. Muchos dicen de mí, para él no hay salvación en Dios. Pero tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor y él me respondió desde su santo monte. Yo me acosté y me dormí, desperté, pues el Señor me sostiene. No temeré a los 10 millares de enemigos que se han puesto en derredor contra mí. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío, porque tú hieres a todos mis enemigos en la mejilla. Rompe los dientes de los impíos. La salvación es del Señor. Sea sobre todo tu pueblo tu bendición. Muy bien, gracias, Pau. La pregunta del millón. Y aquí quiero que me responda Doña Luz. A ver, quiero escucharle la voz a Doña Luz. Doña Luz, este salmo de que lo está narrando David, ¿en qué circunstancias se desarrolla? ¿O cuál es la historicidad o el contexto histórico de este salmo? Si no, Doña Liz, dígame, no sé. Eso se desarrolla cuando lo persigue su hijo, Absalón. Primera de Samuel. Yesenia, dije Doña Luz. Ustedes tienen que... Muy bien, pero Jessica, muy bien. ¿Y cómo nos damos cuenta de esa historicidad? Alguien que me lea el encabezado de ese salmo. Mariana, léame el encabezado de ese salmo. ¿Qué dice su Biblia en ese encabezado, en el título? En el título. Salmo de David cuando huía de su hijo Absalón. Muy bien. Excelente. Mire que ahí el salmo mismo nos dice
en qué circunstancias David hizo ese salmo. Cuando huía de su hijo Absalón. ¿Y eso dónde lo encontramos? ¿Quién me ayuda a decir dónde encontramos esa parte de esa circunstancia de David? Segunda de Samuel, Segunda de Samuel, capítulo ¿qué? 15, 13, 17. Muy bien, Estefanía. ¿De dónde la encontraste? En el encabezado de la Biblia. Muéstralo, porfa, a los compañeros para que ellos vayan comprendiendo, vamos comprendiendo las referencias cruzadas, dice la que ahorita hablamos. Muy bien. ¿Cuál es el buscando? No sé cuál es el buscando. Nos deja la fotico porque ahora no debe. No sé bien, pero sí. Por ejemplo, en mi Biblia está chiquita aquí. Está chiquita acá abajo, la referencia cruzada aquí chiquita. Abajo. Hay unos textos que dice ahí, nos ayuda a entender un poquito el contexto histórico. ¿Listo? Muy bien, hasta aquí llego yo. Hasta aquí llegamos, como dice, llega el río. Preguntas, inquietudes. Fácil, difícil. ¿Cómo la ven? Peluda, calva, con 3 pelos, 4 pelos. A cara de Yane. Fácil, ¿cierto? Con la cara sonriente de todos está fácil. Fácil, fácil. Botado. Excelente.